Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí de nuevo en este año 2020, primer seminario que realizamos sobre las fórmulas de medicina tradicional china, Traditional Treasure, de Erlangen. Felicitaros al año, un poco ya entraditos en año, pero es la primera vez que nos vemos. Y hoy vamos a hablar de 6 fórmulas que podemos utilizar para tratar determinados estados que podemos asimilar a la idea que tenemos en la medicina occidental de ansiedad. Esta línea de producto de Erlangen Traditional Treasure consta de 50 fórmulas de fitoterapia tradicional china que se han seleccionado. Ya sabéis también, os lo recuerdo para los que no hayáis estado con nosotros con anterioridad, que Erlangen es un laboratorio de referencia en fitoterapia, ¿no? Que ya hace más de 30 años que funciona, con más de 30 años de experiencia, con Félix Irigoyen como experto en medicina tradicional china y el doctor Antoni Grau-Llobet, también experto en medicina integrativa y medicina natural, un laboratorio pionero en España, con distintas fórmulas de complementos alimenticios a base de plantas. Hay fórmulas que son combinaciones magistrales, fórmulas magistrales que integran la fitoterapia oriental y la occidental. En total hay unas 390 fórmulas propias y respetando las fórmulas tradicionales chinas se ha desarrollado, pues como ya sabéis, esta línea de producto, las 50 fórmulas Traditional Treasure que tenéis a vuestra disposición. Dentro de la farmacopea tradicional china, las fórmulas que se utilizan en este caso están compuestas solamente por materias herbales, ¿no? Fórmulas que pueden integrar desde 2 hasta 40 plantas en distintas proporciones, aunque también en algún caso se ha incluido algún componente mineral, no se utilizan componentes animales. Están todas registradas, las podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Está todo confeccionado siguiendo pues, la atención normativa, las normativas sanitarias, alimentarias que rigen en Europa. Como ya sabéis, pues la medicina tradicional china, la farmacopea, son de los pilares básicos junto con la acupuntura y los distintos tipos de puntura y el tuina, ¿no? Son los 3 ejes fundamentales, las 3 herramientas terapéuticas fundamentales. La farmacopea tradicional china es una farmacopea muy rica, muy antigua, con una larga tradición y experiencia, y se ha hecho pues, esta selección de estas 50 fórmulas tradicionales, y hoy en concreto vamos a hablar de 6 de ellas. Las claves, un poco, pues ya sabéis, de la forma de utilizar la farmacopea tradicional china, están siguiendo siempre pues, un diagnóstico personalizado en clásicos, ¿no? Que pertenecen a la medicina tradicional china. Y esto hace pues, que podamos escoger entre estas fórmulas las que nos parecen más adecuadas para tratar el problema de salud que nos presenta un paciente determinado. Ya sabéis que en la vida real, en la clínica, pues lo que nos podemos encontrar
y más teniendo en cuenta que muchas veces pues, vemos a pacientes que pues, han recorrido diversos trayectos en distintas ramas de lo sanitario y lo parasanitario, y el hecho de poder hacer un diagnóstico personalizado, es decir, no caer en el error común de adaptar al paciente a un protocolo, sino intentar siempre adaptar el protocolo al paciente, pues como complemento a nuestro ejercicio de acupuntura, de rutina o de lo que cada uno realiza, de las herramientas terapéuticas que cada uno dispone, pues tenemos un complemento seguro, un complemento que nos puede ayudar mucho en el tratamiento. Son fórmulas pues, que están obviamente avaladas por la experiencia de su uso durante muchísimos siglos y con muchísimos pacientes. Que es una selección pues, que ha sido fruto del trabajo y del estudio y estudio minucioso, viendo cuáles son las que más pueden resultar comunes en la práctica clínica, fórmulas que actúan de distinta forma, distintas acciones, fórmulas que tonifican el chi, que tonifican la sangre, que tonifican el chi, la sangre, la esencia, que tonifican el yang, que tonifican el yin, fórmulas dispersantes para eliminar calor, eliminar humedad, tratar el frío, para eliminar la humedad y eliminar también el tan, la flema, fórmulas para regular también la circulación del chi y de la sangre, fórmulas para calmar el Shen, a las cuales pues, hoy precisamente vamos a hablar, porque en concreto vamos a hablar de la ansiedad y del insomnio, que en muchísimos casos van acompañados, y vamos a hablar de 6 fórmulas en concreto que creemos que son síndromes que podemos observar en la práctica clínica con una cierta frecuencia, teniendo siempre en cuenta que no es absolutamente ortodoxo hablar de patología desde la perspectiva de la medicina occidental, de la medicina convencional, porque cuando hablamos, por ejemplo, pues, como hoy, de ansiedad, este es un concepto que no existe literalmente de una forma igual dentro de lo que es la medicina tradicional china, ¿no? Si hablamos de ansiedad, podemos decir, desde un punto de vista casi coloquial, que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, puede ser, ¿no? O un estado de angustia que puede acompañar a determinadas patologías, como por ejemplo algunas neurosis. Pero si no lo observamos desde un punto de vista clínico y teniendo en cuenta la fisiología, la fisiopatología que puede estar alrededor de lo que denominamos estados de ansiedad, en realidad, perdón, el origen de la ansiedad está en el sistema de alarma que nos permite estar atentos y a los posibles peligros que nos rodean en nuestro entorno y adaptarnos a distintas situaciones que pueden ser nuevas, por lo cual la ansiedad está estrechamente ligada con el mecanismo de estrés. El mecanismo de estrés, desde el punto de vista tal como lo definió Selig, que es el síndrome de hiperactividad adrenal o de adaptación general, y que obviamente es un mecanismo que nos permite enfrentarnos a amenazas o huir de esas amenazas, ¿no? Si observamos, por ejemplo, un grupo de cebras que están pastando en la sabana africana, ¿cuándo entran en estrés? Pues obviamente entran en estrés cuando perciben
pues el peligro por la cercanía de algún depredador. Cuando el depredador consigue su presa o en algún caso pues no ataca, esos animales, después de entrar en esa situación de estrés, vuelven a una situación de normalidad. Es decir, el estrés es un mecanismo de defensa, es necesario y a los seres humanos también nos ayuda y nos motiva para enfrentarnos a lo que observamos muchas veces como retos dentro de nuestra labor diaria, de lo que realizamos todos los días, y además hacerlo con una cierta agilidad, ¿no? El problema es que cuando se intensifica o se prolonga en el tiempo, tenemos situaciones que provocan unos picos de estrés agudos, lo que denominamos distrés, ¿no? Que ya no es ese mecanismo fisiológico de defensa, pueden aparecer síntomas, aparte de lo que es, la respuesta fisiológica de estrés, pues que pueden ser estados de cierta agitación, nerviosismo, irritabilidad, incluso en algún caso excesos de cólera, palpitaciones, trastornos del ritmo cardíaco, taquicardia, cefaleas, problemas del sueño, trastornos del sueño, insomnio, por ejemplo, ¿no? Incluso en algunos casos pues un cierto sentimiento de culpa por no poder hacer todo lo que creemos que que se debería hacer, que es nuestra obligación. Y es entonces cuando deberíamos reaccionar y tratarlo para evitar llegar a lo que denominamos ese estado de ansiedad. Pues como os decía, a diferencia de los animales, muchas veces de las cebras que poníamos como ejemplo, las personas mantenemos activado dicho sistema de una forma indiscriminada, de tal forma que se pueden encender señales de alarma ante situaciones, cosas o incluso ante la presencia de otros seres vivos o personas que en realidad no presentan peligro alguno. Es más, así como las cebras entraban en estrés cuando observaban la presencia del depredador, del peligro, una cualidad del ser humano es que simplemente imaginándose ese peligro ya entra en una reacción de estrés, ¿no? Como sabéis, pues una reacción que activa el sistema simpático, ¿no? Una simpaticotonía, en la cual pues observamos vasodilatación periférica con el consecuente aumento de la tensión arterial, dilatación de las pupilas, aumento de la glucosa en sangre, aumento del ritmo cardíaco, secreción, obviamente, hiperactividad adrenal, es decir, secreción de las hormonas que normalmente relacionamos con los estados de estrés, cortisol, catecolaminas, etcétera, adrenalina, que suelen también a nivel del sistema nervioso central generar un cierto estado de nerviosismo o de agitación. Entonces, vemos que es un mecanismo de defensa, pero como todo, y nosotros en la medicina tradicional china somos bastante conscientes de ello, todo debe mantenerse siempre en un cierto estado de equilibrio. Entonces, cuando se llega a un estado de ansiedad, cada uno también lo canaliza muchas veces de diversas formas. Hay personas que comen en exceso, otros beben alcohol, actúan de forma impulsiva o incluso les resulta difícil permanecer quietos, parados, realizan a veces actividades que les ponen en riesgo o pierden el control. En otros casos pueden permanecer silenciosos y sufrir ese estado de ansiedad interiorizando el malestar que les puede provocar. Y claro, como resultado, pues unos engordarán si no tienen un metabolismo muy rápido, o otros corren el peligro de caer en adicciones al alcohol, a determinadas drogas, poner en riesgo sus vidas por actividades extremas y con el tiempo, en definitiva, como estamos en una situación en la que consumimos más energía de la que tocaría para realizar
una vida cotidiana normal, pues lo normal, y además si hay trastornos del sueño con una mayor razón, lo que ocurre es que se agotan, se fatigan o incluso pueden caer en estados depresivos, de abatimiento, etc., ¿no? Entonces, en un estado de ansiedad, propiamente, ya hemos dicho que es una forma de es una respuesta al mecanismo fisiológico de estrés. En un estado de ansiedad, la persona presenta una reacción desproporcionada desde un punto de vista tanto psicológico como fisiológico como conductual, ante lo que entiende o lo que percibe que puede ser una amenaza, ya sea real o no. Entonces, no sé, por ejemplo, un estudiante que tenga un cierto grado de estado de ansiedad y tiene alguna pregunta, una posible reacción sería, a ver, si pregunta algo puede ser que crean que soy tonto, lo cual sería una respuesta de tipo psicológico, o pueden empezar a sudarle las manos, puede tener una reacción de hiperhidrosis, que se acelere su ritmo cardíaco, lo que correspondería obviamente a una reacción fisiológica, y en consecuencia pues permanecerá callado y no preguntará, con lo cual eso corresponderá pues a esa reacción conductual. Entonces, existen distintas manifestaciones de los estados de ansiedad. Hay variedades de estados de ansiedad. Observamos una ansiedad generalizada, podemos observar crisis de pánico, podemos observar fobias, podemos observar trastornos obsesivos compulsivos que la acompañan, o en algunos casos pues también debido a lo que denominamos el estrés postraumático. Todos estos tipos de ansiedad, estas variedades de ansiedad, comparten dos elementos comunes generalmente, que son el miedo y la preocupación que cohabitan en ese estado. Cuando hablamos de una ansiedad generalizada, es un tipo de ansiedad que no está relacionada con algo concreto, con nada en particular, sino que se considera que se trata la exteriorización de un nerviosismo, de un cierto estado de agitación, de un conflicto interno del individuo, bajo factores activadores casuales que aparecen desde el exterior, desde el medio ambiente. Eso hace que el sujeto sea incapaz de disfrutar de la felicidad del momento, que constantemente tiene ese estado de agitación, de nerviosismo, y muchas veces se limita pues, a lamentar los errores cometidos con anterioridad o a preocuparse por lo que puede devenir en el futuro, ¿no? Entonces, hay otro tipo de ansiedad que está asociado a lo que denominamos fobias específicas, que hay un catálogo inmenso, ¿eh? Es decir, son reacciones elusivas en base a una valoración ilógica y alarmista, ciertos fenómenos, asuntos, cosas, animales, hacia el entorno. Hay un catálogo inmenso, tenemos aerofobia, temor a volar, claustrofobia, temor a permanecer en espacios cerrados, aracnofobia, ofidiofobia, miedo a las arañas, a las serpientes, cinofobia, miedo a los perros, hay glutofobia, miedo a los gatos, es decir, hay multitud de distintas fobias, ¿no? Que todas en definitiva cursan que generan en el individuo esos estados de nerviosismo, de alteración, ¿no? Miedo a la suciedad, a los excrementos, etc. Y lo interesante en estos casos es que generalmente el paciente es consciente de lo irracional, de sus temores, pero no es capaz de controlarlos, no es capaz de gestionar correctamente ese sentimiento. Luego tenemos las situaciones de pánico que suelen estar relacionadas también con la agorafobia. Es un miedo extremo, injustificado, repetitivo, que afecta a la vida cotidiana del paciente, de que lo padece.
y que suele ir acompañado, como digo, de agorafobia, es decir, de temor a hallarse solo en espacios abiertos, extensos, libres, donde puede ser difícil refugiarse, donde se siente vulnerable, se siente amenazado, donde cree que puede ser difícil que puedan socorrerle. Y esto puede ocurrir, pues, no solamente en espacios abiertos, sino al permanecer en una cola, esperando, viajar en transporte público, encontrarse en medio de una multitud, en un concierto, en una manifestación. Todo ello, el paciente siempre intenta evitar esos lugares e incluso procura quedarse en casa y puede llegar a resultar problemático el hecho de salir de su casa, ¿no? Tiene una cierta tendencia a recogerse a la reclusión, lo cual obviamente afecta evidentemente de forma importante en muchos casos a su vida social. Luego tenemos el grupo correspondiente a los trastornos obsesivo-compulsivos, que en estos casos normalmente la ansiedad se manifiesta a través de ideas obsesivas, comportamientos anancásticos, es decir, que le fuerzan a realizar actos en contra de su voluntad y ideas que aparecen de forma reiterada, persistente, que el individuo no puede alejar de una forma voluntaria de su conciencia y tienen un carácter compulsivo y por lo tanto angustiante, ¿no? En estos casos es cuando hablábamos de esa angustia que acompaña algunas neurosis. Son comportamientos compulsivos, repetitivos, a veces insignificantes. Puede ser pues, el hecho de tener que limpiarse las manos constantemente. Hay una película española fantástica que hace referencia a este tipo de trastorno, que precisamente se llama TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Os la recomiendo porque es una película muy divertida y muy clarificadora sobre estas cuestiones, este tipo de comportamientos. Es decir, pueden tener que comprobar si han cerrado la puerta varias veces o cerrar las ventanas repetidamente antes de salir de casa. Es decir, de alguna forma esos actos compulsivos también son una fórmula de sobrellevar ese estado de ansiedad. Pueden sufrir trastornos cognitivos, es decir, que tan solo pensar en algo se convencen de que ya ha pasado o que ya lo han hecho, o determinados pensamientos reiterativos que pueden resultar insalubres. Y muchas veces cuanto más intentan olvidar o más intentan impedir esas situaciones, más difícil les resulta. Y en último lugar estaría la ansiedad asociada al estrés postraumático, que obviamente son situaciones, personas que han vivido situaciones límite. También el hecho de catalogar una situación como una situación límite a veces es arriesgado, pero situaciones en las cuales el individuo puede haber sentido que su vida estaba en peligro, que ha sido agredido, que ha sido una mujer que ha sido violada, las situaciones de combate en las guerras por parte de los soldados que intervienen. Es decir, esa ansiedad es como consecuencia de ese estrés y es una secuela de esos traumas graves sufridos, ¿no? De todas formas, yo cada vez procuro tener menos prejuicios y no prejuzgar, porque realmente lo que puede afectar a alguien y generarle un trastorno emocional puede que para otro no tenga ninguna importancia, o para mí mismo puede que no tenga ninguna importancia, pero yo tengo que valorarlo desde un punto de vista clínico de que esa persona está sufriendo por esa circunstancia y por poco relevante que pueda parecerme, lo que debo hacer es aliviar su sufrimiento y mejorar su estado de salud. Por lo tanto, como os digo, cada vez intento como mínimo no tener prejuicios
y no hacer juicios previos, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de trastornos psicoemocionales. Entonces, los síntomas que pueden aparecer en los estados de ansiedad son variados y diversos. Tenemos los típicos síntomas de agitación, nerviosismo, afectaciones, como os decíamos, del ritmo cardíaco, palpitaciones, taquicardia, tensiones musculares, trastornos del sueño, insomnio, cefaleas, fatiga, estados de hiperactividad, mareos, vértigos, irritabilidad, temblores. Hay muchas personas que desarrollan hipertensión arterial. Como os decía, es una de los síntomas que se manifiestan cuando entramos en estrés, ¿no? La vasoconstricción periférica, es un mecanismo de defensa. Si tengo que luchar o me agreden, sangraré menos. Y muchas veces el estrés pues, es la causa de la hipertensión arterial, como muchas veces podemos observar en la clínica, ¿no? Hiperhidrosis, puede sudar mucho las manos o sudar en general. Tendencia, pues, como hemos dicho, en algunos casos a evitar lugares, personas, situaciones, sentimientos de vergüenza, preocupación, tendencia al sobresalto, dudas, dificultad para tomar decisiones, astenia psíquica, dificultad para concentrarse, hipocondria, miedo a estar gravemente enfermo, miedo a la muerte, taquipnea, boca seca, sequedad de mucosas, bolo histérico, incluso crisis de pánico, pérdidas de conocimiento. También es bastante habitual trastornos gastrointestinales, náuseas, sensación de parestesias o de pinchazos en determinadas localizaciones del cuerpo idiopáticos, ¿no? Entonces, dentro de las causas pues, que nos pueden llevar a determinados estados de ansiedad, los factores etiológicos, existen factores fisiológicos, la reacción fisiológica al estrés, que en los individuos pues, puede ser mucho más fuerte que en otros, por los estímulos externos que pueden aparecer, que pueda sentir. Cuando el individuo pues, entra en ese estado funcional simpático-tónico, hiperfuncional, una evidencia son las palpitaciones, taquicardias y el aumento de la tensión arterial. También factores psicológicos, es decir, puede ser que el paciente pues, sea frágil desde un punto de vista psicoemocional y haya cosas sensible, muy sensible, hipersensible, susceptible, etc. Desde un punto de vista psicológico. Factores medioambientales, ¿no? Pues, los sucesos, las experiencias que negativas que se sufren en la vida, fracasos, reveses, situaciones traumáticas, etcétera, etcétera. Y también, pues, factores patológicos, ¿no? Determinadas cardiopatías o en determinados casos de hipertiroidismo, hipoglucemias, ¿no? En algunos pacientes que padecen de diabetes y obviamente efectos provocados por la ingesta de determinadas sustancias tóxicas, alcohol, nicotina y determinadas drogas, sobre todo excitantes, ¿no? También algunos fármacos que se prescriben pueden provocar estas respuestas, estos estados de ansiedad, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional china, claro, los trastornos psicoemocionales los vemos desde una perspectiva un poco particular. Nos muestran un cierto desajuste, ¿no? Un desequilibrio energético del organismo. También por factores medioambientales entendidos en su máxima amplitud. Es importante también la condición constitucional del paciente, es decir, sabemos que San Bao, los tres tesoros, que son el Jing, la esencia, el Qi,
vitalidad, el Shen, que es el conjunto de la actividad psicoemocional y espiritual del individuo. Partimos de una base, es decir, en el momento de la concepción, cuando se juntan las células haploides sexuales de papá y mamá, el yin de papá y el yin de mamá, se genera una célula completa, ¿no?, con todos sus cromosomas, y que tiene el 50% de información de cada uno de los progenitores. Y es en ese momento en que se forma ese yin, ¿no?, que proviene del yin de papá y del yin de mamá, cuando se da el sustrato biológico que permite que arraigue el Shen, y a partir de esa unión de ese yin, digamos que se da un cuanto de energía, que es esa energía original, esa energía heredada, ese yuan qi, y que obviamente cada uno de estos tres tesoros, que son absolutamente imprescindibles e indisociables para la existencia de la vida, cuando, pues como hemos dicho, tenemos estos tres tesoros en ese nuevo ser que se está empezando a desarrollar, una vez después ya del nacimiento, es decir, del cielo posterior, se van a ver afectados pues, por todas las circunstancias, una cosa es lo heredado, la constitución, etcétera, se van a ver afectados pues, por todas las cuestiones que afecten a ese nuevo ser, es decir, dispondrá, dependiendo de su alimentación, pues de un nivel de chi o de otro, claro que también dependiendo también de su constitución y de cómo funcionan pues, los órganos que están relacionados con la generación del chi, fundamentalmente bazo, pulmón. Es en el momento del nacimiento también, ¿no?, cuando respiramos por primera vez, pasamos de esta situación de estar en un medio acuoso a un medio aéreo, y por lo tanto pasamos a respirar y a utilizar nuestro aparato respiratorio. Y si nos fijamos, tenemos pulmón por un lado, es decir, metabolismo, utilización de captación de oxígeno, y por otro lado, bazo páncreas, que entre otras cosas, pero es muy importante la función de metabolizar la glucosa, y que a nivel también micro, es decir, desde el punto de vista macro, pero que a nivel micro también, a nivel celular, a través del ciclo de Krebs, la mitocondria, es decir, con la glucosa y el oxígeno, pues vamos a fabricar energía, ¿no? Vamos a fabricar el adenosintrifosfato, que es la energía con la cual van a funcionar nuestras células, nuestros tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a partir de esa base constitucional, todo lo que vendrá después, el estilo de vida, los impactos que se hayan podido recibir, incluso también durante el embarazo, todo eso va, en definitiva, a alterar o modificar o afectar a ese Jin Shen, ¿no?, ese Shen del cielo anterior. Y, por lo tanto, tenemos un Jin heredado que almacena el riñón, pero también un yin adquirido que complementa ese y lo almacena también en el riñón. Podemos verlo también desde la perspectiva del chi y también desde la perspectiva del Shen. El Shen, ya sé que algunos sois expertos en la materia, pero probablemente algunos no tanto. El Shen es el conjunto de la actividad psicoemocional y espiritual de un individuo, y fundamentalmente utilizamos el concepto de tres formas. Por un lado, un concepto amplio, que sería el que acabo de citar, y dentro de ese Shen incluimos la actividad de los espíritus viscerales que están relacionados con cada uno de los 5 órganos yin, ¿no?, los tesoros, y por otro lado también un sentido un poco más restringido, que sería el Shen de corazón, ¿no?, que hace referencia más a la vida de relación, la mente lógico-matemática, la capacidad de comunicación, etc. Precisamente cuando hablamos de insomnio, uno de los factores que nos va a ilustrar de que ese Shen está alterado, ese Shen de corazón,
El corazón alberga el Shen, pero ya decimos que incluimos estos espíritus viscerales, Junpo, Yi, que también intervienen dentro de la idea de ese concepto amplio de Shen. Y en concreto, en ese concepto un poco más restringido, cuando hablamos de Shen de corazón, ese Shen de corazón es el que por la noche tiene que descansar. Entonces, uno de los indicadores de que hay una alteración del Shen es cuando el paciente nos refiere que sueña con cosas de la vida cotidiana, con problemas diarios, ¿no? Si tiene que pagar la hipoteca, si lo que debe hacer al día siguiente del trabajo, etc. En un estado de sueño, que no es un estado de sueño profundo, ¿no? Que debería llegar pues, a esas ondas delta, teta, a fases de sueño profundo, fases REM. Y normalmente ese es un sueño que suele resultar un sueño poco reparador. Bien. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china tenemos una paleta de emociones básicas, que son las 5 que relacionamos con cada uno de los 5 elementos, que de alguna forma, de la misma forma que podemos observar los colores que se relacionan con cada uno de los elementos, si os fijáis, tenemos el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el verde, azul. Es decir, tenemos los colores fundamentales, el blanco y el negro, con lo cual podemos hacer con esa paleta cualquier color, mezclándolos en distintas proporciones. Pues de alguna forma, las emociones que relacionamos con cada uno de los 5 elementos nos dan también una paleta básica en la que vamos a encontrar pues, esas emociones mezcladas en diferentes manifestaciones y que van a aparecer en distintas situaciones, pero manteniendo una cierta relación con ese arquetipo original cuando hablamos de cada una de ellas, ¿no? Ya sabéis que son la alegría para el corazón. Obviamente la alegría no es una emoción que podamos considerar negativa. Entonces, claro, cuando hacemos referencia a exceso de alegría que puede afectar a que el Shen no quede bien arraigado porque el corazón pues está alterado por ese exceso de alegría, la idea es un poco más de pensar en estados de euforia o en hiperhedonismo, ¿no? Si pensamos que, o sea, si vivimos la vida como si cada día fuera San Fermín, pues no es muy sano, no está bien divertirse, pero todo debe estar dentro de un cierto equilibrio, ¿no? También los estados de euforia, hiperhedonismo, etc. Entonces, estas emociones resultan nocivas. Claro, somos humanos, por lo tanto, sentimos esas emociones. Y cuando sentimos una emoción, liberamos esa emoción por distintos factores externos que pueden afectarnos, los internos. Se debe seguir un trayecto que podemos pensar de una forma gráfica, que es un trayecto circular. Hay un hecho que hace que se desencadene la liberación de esa emoción y entonces liberamos esa emoción y volvemos al punto de partida donde estábamos. Bueno, en realidad no sería circular, sino que sería espiral. Entonces, no volvemos al mismo punto, sino que esa experiencia también nos ha hecho evolucionar o involucionar, pero no es exactamente en el mismo nivel, sino que en un nivel distinto. Entonces, cuando ese proceso se resulta alterado, entonces aparecen tensiones emocionales que no se resuelven, emociones que se enquistan. Si ponemos un ejemplo, un matrimonio bien avenido, que uno de los dos fallece. Entonces, lo normal es que el que queda pues, sienta una sensación de pena, de ausencia. Quizás una combinación de distintas de estas emociones que hemos dicho que forman en esa paleta. No puede sentir rabia, porque a mí, etc. Pero tras pasar un periodo de duelo, que normalmente solemos, como el enamoramiento, se suele
en psicología situar en un periodo de más o menos unos 2 años. También en matrimonios mayores, cuando falta uno de los dos, que están bien avenidos, hay en un porcentaje muy elevado que hoy se produce el fallecimiento del que ha quedado dentro de ese periodo de duelo. Pero en una persona pues que acepte la situación, que gestione correctamente esa emoción y que vuelva a ese punto donde estaba, pues sobrellevará la pérdida de una forma mucho más positiva que otra persona que no pueda superarlo y se quede anclada y esté muy afectada por esa pena, abatida, que entre en depresión o en síndrome ansioso depresivo, etc. Bueno, por lo tanto, las emociones resultan nocivas cuando se experimentan en exceso durante demasiado tiempo y cuando no las podemos gestionar debidamente. Entonces, o correctamente. Entonces, para nosotros, en la medicina tradicional china, los factores emocionales son una causa de enfermedad, un factor etiológico de primer nivel, absolutamente de primer nivel. Situaciones, pensamientos negativos afectan al soma y al mismo tiempo los trastornos del soma afectan al estado emocional. Es decir, es una correspondencia biyectiva en la cual si me cabreo afecto al funcionamiento de mi esfera hepatobiliar, pero si mi esfera hepatobiliar no funciona correctamente por las razones que sea, eso va a facilitar que me cabree más, con lo cual, de alguna forma, en estos casos, nuestro trabajo como terapeutas es intentar romper estos bucles y que la persona tome sus decisiones o haga cambios, siempre desde la idea de que no somos psicoterapeutas, no sé que alguno además lo sea, ¿no? Pero ni psiquiatra. Y entonces nosotros fundamentalmente lo que vamos a hacer es trabajar desde el soma, ¿no? Y a través del chi, equilibrando chi, sangre, yin, yang, calmando el shen, pues conseguir que esa persona tenga un mayor nivel de equilibrio, el máximo nivel de equilibrio que pueda, atendiendo pues también a esos factores constitucionales, etcétera, etcétera, para que pueda gestionar de la mejor manera la situación, ¿no? Bien. Cualquier emoción, en primer lugar, puede afectar al órgano con el cual la relacionamos, puede provocar un estancamiento de chi y cuando hablamos de estas tensiones emocionales no resueltas, emociones enquistadas y tal, pueden transformarse en fuego. Esto lo habréis observado en algunos casos en los que el paciente nos presenta un estado de agitación que nos hace pensar en calor, en fuego y tal, pero al mismo tiempo observamos pues, una lengua pálida, hinchada, cansancio, etc., ¿no? Es decir, hay una afectación emocional que genera ese fuego y que normalmente al final pues, acaba afectando al corazón, ¿no? al shen. El calor agita la mente, el calor provoca estados de ansiedad, estados de agitación. Ya decimos que en la medicina china no existe propiamente este concepto. Lo más parecido sería palpitación y estupor, dentro de lo que serían las patologías, ¿no? de tipo psicoemocional. Y también hay cuadros como de vacío, como por ejemplo, pues, y de exceso, como la insuficiencia de sangre, el vacío de yin, el estancamiento de chi de hígado, que es un cuadro de exceso, o fuego de hígado, cuadro mixto, ascenso de yang de hígado, ¿no? Vacío de yin y o sangre de hígado que provoca ascenso de yang, pues no puede retener el yin, no puede retener el yang, ¿no? Exceso arriba, insuficiencia abajo. Entonces, obviamente, esto nos abre una cantidad de situaciones distintas y diversas en las cuales podemos observar este tipo de estados de agitación, nerviosismo y, como habéis visto en la lista que hemos dado de síntomas, que asociamos a los estados de ansiedad, seguro que muchos de vosotros ya habéis pensado en
situar esos síntomas en distintos de los síndromes que habéis estudiado o de los síndromes que veis en consulta, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tratamos nunca igual una alteración psicológica, sino que lo que intentaremos siempre es tratar al individuo en su globalidad. Y no existe una fórmula magistral para cada trastorno, sino que existen distintas fórmulas que se pueden aplicar a distintos trastornos. Hoy vamos a hablar de 6 fórmulas, concretamente, pero de las 50 que tiene Erlangen, para problemas de tipo psicoemocional asociados a estados de ansiedad o insomnio, hay unas 28, 29 que podríamos también utilizar. Hablaremos de lo que hemos creído que suele ser lo más habitual, ¿eh? Vale. Como medidas preventivas, desde el punto de vista de evitar llegar a estados de trastorno psicoemocional, de estados de agitación, etcétera, de ansiedad, depresivos también, de síndromes ansioso-depresivos, pues, hombre, intentar evitar, dentro de lo que cabe, la exposición a situaciones que generan tensión emocional, complicado en el mundo en que vivimos, moderar la actividad mental, lo cual no significa evitar la actividad mental, ni muchísimo menos, sino muchas veces simplemente intentar evitar pensar en muchas cosas al mismo tiempo da buen resultado. Y la práctica de la meditación o determinados ejercicios, Qigong, Tai Chi, para gestionar también nuestro equilibrio, nuestra tranquilidad, suele dar buen resultado. La meditación, pues, es una forma voluntaria de darle descanso a esa mente omnipresente que muchas veces, y en algunos casos más que otros, está permanentemente interfiriendo en todos los momentos, en todas las situaciones vitales, ¿no? Bien. Claro, como decimos, la sociedad actual es complicado debido a, pues, al consumismo, la saturación de información, la publicidad que genera muchas necesidades, muchas veces artificiales, y que además nos mantienen en cierto estado de alarma, de estrés constante, virus, problemas políticos, etc. Pues somos una sociedad que tiene todos los números para tener individuos en situaciones de estrés y en estados de ansiedad, ¿no? Bien, a los estados de ansiedad, como hemos dicho muchas veces, los acompaña el insomnio, los trastornos del sueño, ¿eh? El insomnio es uno de los trastornos más frecuentes en las sociedades desarrolladas, ¿no? Más de un 10% de la población lo padece. Cuando estos trastornos del sueño se prolongan más de 4 semanas, ya se considera un problema crónico, y que generalmente lo que genera es irritabilidad, nerviosismo, fatiga, dificultad de concentración, y afecta notablemente a la calidad de vida. Es un síntoma habitual, como digo, en los estados de ansiedad, ¿no? Existe un insomnio inicial, es ese insomnio que cuando nos acostamos no podemos conciliar el sueño, el paciente refiere que le cuesta dormirse, a veces durante mucho tiempo, está esperando a ver si puede dormirse. Hay un insomnio medial, interesante ver qué horas el paciente se despierta. En muchas ocasiones es cuando el hígado está en una mayor actividad. El insomnio inicial suele tener relación con corazón, el insomnio medial con hígado, pericardio, y también tenemos un insomnio final, un insomnio matinal, que lo que ocurre es que el paciente se despierta antes de que suene el despertador y ya no puede volver a dormirse, incluso habiéndose acostado tarde o habiendo dormido poco. Y eso lo relacionamos más con vesícula biliar. Con Xavier. En el caso de corazón, Xavier,
Shaolin tiene un papel muy importante, obviamente, en el estado emocional del paciente. El nivel Shaolin por un lado, corazón, es el aspecto yang de Shaolin, ¿no? Yang de la mano arriba, y riñón es el yin de Shaolin, el Shaolin del pie. Uno corresponde al elemento fuego, lógicamente el yang, el yin al agua, el riñón. Uno, podemos decir que está relacionado con el aspecto software, que sería el más sutil, el yang, la información, el shen. Y el otro, el yin, obviamente, como no puede ser de otra manera, está más directamente relacionado pues, con las médulas y el mar de las médulas, que es el cerebro, obviamente. Es decir, con el hardware. Por un lado tenemos este aspecto software, que sería corazón y programa, y por otro lado el hardware, que es que está más relacionado con riñón, con el elemento agua. Obviamente los dos tienen que estar en buenas condiciones, porque si no, no va a haber un buen equilibrio desde el punto de vista psicoemocional, ni va a ser la actividad mental correcta. Todos los daños neurológicos ya sabemos lo que producen, ya sabemos lo que producen las enfermedades crónicas degenerativas, el Alzheimer, etcétera, etcétera. También, por otro lado, pues las afectaciones del software por distintas causas van a provocar que el individuo pues, le cueste mucho estar en una situación de equilibrio. Bien, con respecto al insomnio, hemos dicho que observamos estos tres tipos, inicial, mediano y final. Los ancianos suelen tener una mayor propensión al insomnio, aunque pueda haber después una cierta somnolencia diurna durante la noche. Es decir, como con la edad disminuye tanto el yin como el yang, perdemos punch y nos arrogamos como pasas. Durante la noche, yin se mantiene en un cierto estado yang porque el yin no puede retener al yang, y durante el día existe un cierto estado por falta de energía de hipersomnio. También, obviamente, las personas que padecen insomnio, a no ser que sean muy yang, muy fuertes, muy jóvenes y tal, obviamente van a acusar el hecho de no dormir, ¿no? Porque la relación entre la actividad y el descanso no es correcta, y van al final, obviamente, van a tener estados de fatiga, de cansancio, de abatimiento, etc. Otros factores que pueden facilitar el insomnio, obviamente, son la ingesta de drogas excitantes, cocaína, anfetamina, metanfetamina, el consumo de alcohol también, otros estimulantes como la cafeína o la nicotina, y algunos fármacos como la efedrina o la fenilpropanolamina, que también pueden afectar al descanso nocturno, y otros más de tipo social, laboral, sobre todo, que es pues, los desajustes horarios debidos pues, a personas que viajan mucho, jet lag, personas que trabajan a turnos, sobre todo cuando esos turnos son irregulares, cuando uno es, por ejemplo, trabaja siempre de noche o trabaja turno de tarde, no, es que le cambien y va unas semanas de mañana, otras semanas de tarde, otras semanas de noche. Eso es fatal para poder seguir un ciclo circadiano normal. Y también las cenas opíparas tardías, que generan estancamiento de alimentos, ir a dormir haciendo la digestión. Muchas veces nos vemos obligados a cenar tarde, como hoy, pero debemos procurar pues, acostarnos habiendo hecho ya la digestión, o cenar ligero, no comer alimentos grasos, picantes, calientes de naturaleza, etc. Vale. Los estados, como hemos dicho, provocados de ansiedad, la depresión, son factores comunes en los trastornos del sueño. Bien, ya hemos visto que el insomnio es un desequilibrio del yin y el yang, del chi y la sangre, y lo normal es que durante el día dispongamos de una energía que vamos consumiendo y que cuando lleguemos a la noche necesitemos
un descanso para interiorizar el chi, poner en marcha los mecanismos de reparación, de homeostasis, la interiorización del Wei Chi, que no solo tiene esa función defensiva, sino también una función a nivel de reparación, ¿no? Cuando se interioriza a través de los yin y los meridianos distintos o divergentes cuando estamos descansando, y por lo tanto en ese momento obviamente somos más vulnerables, en todos los sentidos. Y pues lo normal y lo lógico es que por la noche pues podamos descansar correctamente, llegar a fases de sueño profundo y levantarnos por la mañana después de haber disfrutado de un sueño reparador. Que el Shen de corazón es en ese sentido restringido, descanse, y Hun que haga lo que le dé la gana. Hoy vamos a hablar de, como hemos dicho, de 6 fórmulas que nos van a servir en ambos casos. 6 fórmulas que vamos a poder utilizar en algunos síndromes que nos van a mostrar estados de ansiedad y o de trastornos del sueño, de insomnio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estos síndromes. El insomnio consideramos que es una falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se sufre en un momento que corresponde a dormir. Bien, perfecto. Los 6 síndromes que vamos a ver y las fórmulas que vamos a utilizar, que van a estar relacionadas cada una de ellas con cada uno de estos síndromes, tanto en el caso de la ansiedad como en el caso del insomnio, a continuación, que creemos que son bastante habituales, que son bastante comunes. Son, por un lado, la insuficiencia de corazón y bazo, la insuficiencia de yin, de riñón y corazón, o el desequilibrio norte-sur, agua-fuego, la insuficiencia de chi de vesícula biliar, normalmente también de chi de corazón, el tan y calor que afectan al corazón, o el tan y el fuego que afectan al seno, al corazón, el fuego de hígado y el fuego de corazón. Es decir, hemos escogido unos patrones de vacío y unos patrones de exceso y que consideramos pues, que son bastante habituales con relación a la ansiedad y la depresión, pues, teniendo en cuenta que no sería la idea literal de ansiedad, perdón, de ansiedad de insomnio, la idea literal de ansiedad e insomnio, cómo se valora desde la perspectiva de la medicina china tradicional, ¿no? Entonces, la deficiencia o la insuficiencia de corazón y de bazo. En esos casos estamos refiriendo a un vacío de sangre de corazón y una insuficiencia del aspecto yang del bazo, el yang chi. Es decir, vacío de chi de bazo o vacío de yang de bazo. Consideramos vacío de yang si aparecen síntomas de fluido interno, pero si en el organismo humano, ¿qué es yang? Es el chi. Por lo tanto, cuando hablamos de insuficiencia de yang, obviamente estamos hablando de vacío de chi, y el hecho de que en nuestra jerga profesional hablemos de vacío de yang es porque ya estamos observando síntomas de frío interno, estamos observando un estadio de vacío de chi que no ocurre como cuando hablamos de vacío de chi, que en muchos casos puede ser algo transitorio y algo que se puede tratar, puede ser algo absolutamente irrelevante, es decir, me levanto muy pronto, trabajo muchas horas ese día, encima después voy al gimnasio, no he comido y me voy a dormir tarde. Tengo vacío de chi. Pero eso se arregla durmiendo y comiendo. Ahora, si eso se reitera en el tiempo, al final acabaré con un síndrome de vacío de chi. Y entonces voy a tener que tratar ese vacío de chi, voy a tener que seguir un tratamiento con acupuntura moxa, aguja caliente o farmacopea, etc. Y normalmente en esos casos el cuerpo ya te pide también, ¿no? un cierto descanso, un alivio de esa presión, de ese consumo de energía, una mejor relación entre actividad y descanso, etc. Bien, pues esto o lo que observaremos son síntomas de vacío de sangre de corazón, en algún caso también algún síntoma de vacío de yin. Si el vacío de sangre se prolonga en el tiempo, puede dar algún síntoma de calor vacío. Y síntomas de vacío de chi o yang de bazo. Por lo tanto, palpitaciones,
pueden ser ligeras, sueño ligero, sueño poco reparador, sueño agitado, lo que decíamos, el Shen, no descansa, dificultad para conciliar el sueño, insomnio inicial en muchos casos, nerviosismo, tendencia al sobresalto que puede dar a veces la insuficiencia de sangre, preocupación por el vacío de bazo, alguna cierta tendencia a la neurosis en algunos casos, o una cierta nostalgia que podríamos considerar desde un punto de vista patológica, desde un punto de vista clínico, es decir, la Yi tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje, el espíritu visceral que relacionamos con el bazo. Pero, claro, si la memoria se convierte en nostalgia, es decir, nunca seré feliz como cuando estuve con Pepita, esa nostalgia no nos permite vivir el presente con plenitud. Entonces, eso ya lo podemos observar desde un punto de vista patológico. Una palidez cetrina por el vacío de sangre, de bazo, de chi de bazo, mala memoria, astenia mental, los labios pálidos, la lengua pálida, que puede ser delgada. Depende si predomina más el vacío de sangre o el vacío de chi, puede ser más delgado o puede ser ligeramente hinchada en el centro, hinchada alrededor, o hinchada de forma generalizada, o no, puede estar ni delgada ni hinchada también, puede ser pálida, o si hay algún síntoma de calor vacío, tomar un tono que es una mezcla de pálido y rojo, a veces un poco como tonos naranja, que tiene ese punto pálido y un poco de amarillo también. Síntomas de vacío de bazo, que pueden ser con frío o sin frío, si hablamos de vacío de chi o vacío de yang, distensión abdominal postprandial, digestiones lentas, pesadas, disminución del apetito, heces pastosas, orientéricas, etc. Puede ser una causa que pueda también facilitar que se genere humedad turbia a nivel del medio. Y también, claro, en la medicina china consideramos al bazo un órgano que tiene un papel muy importante desde la idea de la generación de la sangre, ¿no? Que tiene una función hemopoyética, a diferencia de la medicina convencional que la tiene hemocaterética. Entonces, en el caso del bazo, sí, claro, si el bazo está en insuficiencia, tampoco va a generar sangre suficiente, con lo cual tenemos el problema de los síntomas de vacío de sangre de corazón. Bien, el pulso puede ser un pulso fino, débil y en alguna ocasión también rápido, debe ser un mecanismo de compensación. Otro de los patrones que veremos también en los dos casos, en ansiedad e insomnio, es la desarmonía entre el corazón y el riñón, es decir, vacío de yin, de riñón, que afecta al yin de corazón y que se genera fuego en corazón. En el caso anterior, la deficiencia de sangre pues, puede ser por distintos motivos, igual que la deficiencia de chi. No vamos a entrar en esto. La desarmonía de corazón y riñón, suficiencia de yin de riñón y de corazón que generan este fuego que afecta al Shen, nos va a dar también dificultad para conciliar el sueño, un sueño también ligero, un sueño poco reparador, palpitaciones, puede haber taquicardia, sudoración nocturna, sobre todo en la zona del pecho y de la cabeza, la espalda también. Pueden haber poluciones nocturnas, porque puede haber un aumento de la libido. Estas poluciones nocturnas, a diferencia de las de vacío de yang de riñón, suelen ir acompañadas de sueños eróticos. Dolor y sensación de debilidad en la zona lumbar, en las rodillas, diferente, porque pueden ser molestias, pueden ser un poco más graves.
Puede haber mareos, puede haber acúfenos, puede haber, obviamente, agitación mental, sequedad de garganta, de boca, de mucosas. En estos casos podemos observar muchas veces el paciente que se va a dormir con la botellita de agua en la mesita de noche o el vaso de agua en la mesita de noche, porque durante la noche a veces se despierta porque tiene la sensación de sequedad en la boca, en la garganta. Normalmente tiene sed nocturna, mientras que por el día tiene sed sin iniciativa para beber. Normalmente los textos pues lo refieren como ganas de beber sin sed, lo cual no tiene sentido en castellano. Y yo creo que es más concreto, más claro hablar de ganas de beber pero sin iniciativa. Es decir, si no tengo el agua cerca, no tengo tanta sed como para tener que levantarme a buscarla a la cocina y tal. Porque ganas de beber sin sed no tiene sentido. O sea, cuando tienes sed es porque tienes ganas de beber. En castellano. Bien. O durante el día, pues también cuando beben a pequeños sorbos. A veces no necesariamente quieren beber agua fría, pueden beber agua natural. Calor en los 5 centros, rubor malar, es decir, síntomas de vacío de yin. La lengua roja, sin saburra, con poca saburra, en algún caso pelada en alguna zona. El pulso fino, rápido y a veces se puede sentir superficial, porque al haber un vacío de yin, el yin no puede retener al yang, entonces el yang puede que esté a un nivel más superficial y el pulso lo podemos notar más en la primera posición. Bien. El tercer patrón que hemos escogido, mea culpa, es el de insuficiencia de chi de vesícula biliar, también chi de corazón, que define muchas veces un tipo de persona que muchas veces han tenido abusos o maltratos o han tenido padres que los han maltratado, los han educado de una forma tiránica, autoritaria, aparte de ciertas condiciones que cada uno puede tener. Lo cual hace que sean personas, ya sabéis que la vesícula biliar en la medicina china la relacionamos con el coraje, y por lo tanto también se relaciona con la toma de decisiones, a diferencia de nuestra sociedad donde el coraje lo situamos en el yang inferior, ¿no? Concretamente en el aparato reproductor masculino. Pero si la vesícula biliar es grande o pequeña, nos hace pensar en que el individuo pues, tiene un mayor coraje, una mayor decisión, ¿no? Entonces, estas personas, el vacío de chi de vesícula biliar, pues suelen ser personas dubitativas, poco emprendedoras, personas a las que les cuesta tomar decisiones, personas que podemos decir que en algunos casos les falta coraje o que pueden ser cobardes, ¿no? Dubitativas, ¿eh? Y a veces aquí nos encontramos con insomnio final, es decir, se despiertan antes de que suena el despertador. No es lo del insomnio inicial para corazón, medial para hígado, pericardio y final para vesícula biliar, no es una regla absoluta, como ninguna, pero en muchos casos sí que coincide. Tienen pesadillas, se sobresaltan, sueño ligero, se asustan fácilmente. Cuando se asustan les cuesta reponerse de esa sensación de susto. Pueden tener palpitaciones ligeras, disnea. La lengua puede ser pálida o no, y el pulso puede ser fino, cuerda, a veces débil. También fino, débil, ligeramente cuerda. De los 3 síndromes de exceso que hemos seleccionado, tenemos por un lado el fuego de hígado, es decir, muchas veces la evolución de un estancamiento de chi de hígado que se prolonga en el tiempo y que acaba generando calor, que acaba generando fuego, que molesta al corazón y afecta al shen, que muchas veces tiene que ver con un cierto cabreo. A ver, hay situaciones en las cuales uno puede tener
un cabreo muy importante, un exceso de cólera, pero existe un cabreo que se prolonga en el tiempo cotidiano, diario, que es igualmente letal desde esta perspectiva. Claro, ¿por qué se cabrea la gente? Pues la gente se cabrea porque está insatisfecha, por distintas razones, distintas situaciones, pues las cosas no le salen como desearía, la vida no es un camino de rosas y en algunos casos son caminos muy difíciles, muy tortuosos. Ya os digo que también depende de cómo cada uno se lo toma o lo gestiona y ya no, porque para alguien puede ser dramático, pues el no poder llevar a la perrita Fifi al peluquero canino, mientras que para otro el no poder dar de comer a sus hijos es realmente una sensación de frustración que genera un sentimiento de ira, ¿no? O incluso el diagnóstico de alguna patología. Pero ya os digo que lo de la perrita Fifi lo digo sin ninguna acritud ni ningún menosprecio, porque procuro, como os decía antes, no tener prejuicios ni realizar juicios previos, porque la pobre sufre tanto como el que no puede dar de comer a los hijos o casi. Entonces, en estos casos, el estancamiento de chi de hígado, que se provoca en situaciones de estrés y frustración, insatisfacción, que genera esa ira, que hace que el hígado pierda esa función de mantenimiento de las vías de paso, de drenaje, con lo cual pues la gestión emocional también se vuelve más complicada. Ya es como esa colaboración que tiene hígado con el corazón para gestionar el ser. Y además pueden haber otros factores que puedan ayudar a empeorar la situación, pues el consumo de alcohol, comidas fuertes, picantes, fritos, grasas, rustidos, es decir, todo bueno. Y situaciones de estrés continuado, etcétera, etcétera, problemas laborales. Bueno, hoy en día, pues ya sabéis que en la clínica hay muchísimas personas, ¿no?, que observamos un estancamiento de chi de hígado. Cuando el estancamiento de chi de hígado aún no ha llegado a generar estados de ansiedad, insomnio, ni ha provocado fuego, o bien también el calor que genera puede consumir yin, sangre de hígado, provocar ascenso de yang, ya otro tipo de evolución. Pero en definitiva estamos hablando de calor que se genera en el hígado y que asciende. Meridiano del hígado tiene un trayecto ascendente, hay una rama interna que llega hasta el vértex y por lo tanto perturba al ser, perturba la mente y pues nos da pesadillas, sueño agitado, sueños extraños, crisis de cólera, irritabilidad. Puede haber dificultad también para conciliar el sueño, muchas veces también es insomnio medial. Además, cuando se despiertan, están ¡pum!, con los ojos como platos. No es aquello un duerme vela, una situación de dar vueltas en la cama, sino que muchas veces tienen que levantarse y ponerse a realizar actividades. De hecho, quizás lo mejor, porque si no, al final acaban cabreándose más. Con lo cual, es nocivo precisamente para su estado y para esa dificultad para poder dormir, ¿no? El enrojecimiento facial, ocular, disminución del apetito por afectación de estómago, los tres órganos que hablamos de fuego, hígado, corazón y estómago. Fuego de estómago que perjudica al corazón, fuego de hígado que perjudica al corazón y estómago. La lengua, pues la lengua será una lengua roja con saburra amarilla, puede que esté más roja en los laterales. El pulso será un pulso de cuerda rápido, en muchos casos un pulso fuerte. Es aquello que colocas los dedos y parece que tú, ¿no?, que que tiene mucho que ver con esas emociones enquitadas, esas tensiones emocionales no resueltas que han estado ahí tiempo y tiempo y tiempo y al final acaban generando fuego. Puede ser la causa el hígado también, que lo provoque, que además lo puede empeorar pues la utilización de drogas de tipo excitante, ¿no?, metanfetamina, anfetamina, cocaína, cafeína.
El exceso también de ingesta de alimentos picantes, grasos, bueno, todo esto puede ayudar a generar esta. Aquí, pues, es un patrón de exceso también, tenemos un estado de agitación, de nerviosismo, hay sed, con preferencia por beber bebidas frías, enrojecimiento facial, dificultad para conciliar el sueño, también pueden despertarse durante la noche. Puede aparecer, en el caso del jugo de hígado, puede haber un sabor amargo en la boca, pero es un sabor amargo en la boca que perdura durante la mayor parte del día. En el caso de corazón, puede aparecer sabor amargo en la boca, sobre todo por la mañana, después de noches en las cuales ha habido insomnio, el sueño ha sido alterado. Aparición de aftas, también disuria, orina escasa y oscura, enrojecimiento facial generalizado. La lengua es roja, sobre todo la punta, es un color rojo aún más vivo, más intenso. Mucha gente tiene la punta de la lengua un poco roja, lo cual ya, aunque en primera instancia no haya síntomas ni de ansiedad ni de insomnio, pues ya nos puede ir orientando también desde un punto de vista preventivo. Suele haber ese surco central en la lengua, pueden haber grietas, ¿no? Pero ese surco central que se va dirigiendo hacia la punta, que a veces llega a la punta, que cuando conseguimos una mejoría muchas veces lo que hace es retroceder, si no es un surco fisiológico que ha estado ahí toda la vida, sino de los que aparecen con el tiempo. Y si realizamos un tratamiento correcto, pues vamos a conseguir que ese surco de llegar hasta la punta se vaya reduciendo, vaya yendo hacia atrás. Y el pulso es un pulso fuerte, rápido. El último patrón, que también es otro patrón de exceso, es el TAN y calor o TAN y fuego que afectan al corazón, ¿no? Que también puede haber dificultad para conciliar el sueño, nerviosismo, agitación, sueño agitado, sensación de calor en el pecho y en la zona del epigastrio, reflujo gastroesofágico, hipo, náuseas, vómitos, es decir, síntomas de chirrabilde de estómago, cefaleas con sensación de pesadez, mareos, dificultad para concentrarse, pesadillas, ganas de moverse mucho, sensación de opresión en el pecho, también sensación de dificultad para defecar, la orina escasa y oscura, meteorismo, también como en el caso del fuego de hígado también puede aparecer, pérdida de apetito por la afectación de estómago. La lengua es una lengua roja con saburra amarilla y pegajosa, con la punta también roja, y puede haber también ese surco central que comentábamos en el caso del fuego de corazón. Y el pulso suele ser un pulso resbaladizo, rápido, fuerte, ¿no? Bien, vamos a hablar de las fórmulas, queridos amigos, y empezaremos por Anshending Jiwan, que es una fórmula que podemos utilizar en los casos de insuficiencia de chi de corazón y de vesícula biliar, una función también de calma en el Shen, de tonificar corazón, tonificar también el bazo. Ya hemos dicho que hablamos de insuficiencia de chi de vesícula biliar, pero estamos hablando más de un tipo de persona, de un tipo de carácter, que no que la vesícula biliar no esté funcionando correctamente, sino desde la perspectiva de que la vesícula biliar es la que está relacionada con el coraje, ¿eh? Entonces, los ingredientes de esta fórmula son radix ginseng, renshen, ¿no?, que tonifica chi de corazón, calma de espíritu, poriacocos, furín, que tranquiliza el corazón, calma el espíritu, relajante, acción relajante, la radix poligalae, yuan-chi, que eso calma también el Shen, desbloquea ese canal que une corazón y riñón, para que riñón y corazón comuniquen mejor. El Os Draconis, el Long Chi, ha sido
sido sustituida. La Radix Akori Taraxinovi, que es Shi Chongpu, que abre los orificios, calma el espíritu, también tiene una función de drenar el Tan, de dispersar el viento. El Semen Sisipi Spinosae, ¿no? Zhuan Zhaoren, que también nutre el corazón, tiene un efecto de calmar el Shen, de calmar también el hígado, ayuda a tener un sueño más tranquilo. Puede también, cuando existe sudoración por vacío, puede ayudar a tratar esta sudor por vacío, y también para los estados de irritabilidad. Caulis Polygoni Multiflori, Ye Jiao Ten, que nutre el corazón, el yin y la sangre del corazón, también tiene efecto de calma del Shen. Y Concha Australia, que también ha sido, en este caso, sustituida, asienta y calma el espíritu, tranquiliza el hígado y beneficia el yin, retiene el yang, que tiene tendencia al ascenso por vacío de yin. En el caso de la insuficiencia de corazón y bazo, tenemos esta fórmula bien conocida seguro de muchos. Wipitang tonifica la sangre de corazón, tonifica el chi de corazón y tonifica también el chi de bazo. Por lo tanto, es una fórmula de tonificación del chi y de la sangre, y que está compuesta pues, por Radix Ginseng también, la Ren Shen, que tonifica corazón y bazo. Astrágalo, ¿no? Radix Astragalus membranaceus con chi, y también tonifica el chi y la sangre. Además, muy interesante desde el punto de vista de la respuesta defensiva, ¿no? Tonifica el Poliacocos, Furin, que fortalece el bazo, también podemos tratar la humedad con ella, armoniza el Zhao medio. Semen Sisipi Spinosae, Zhuan Zhaoren, calma el Shen, tonifica, nutre corazón, tonifica también el chi de bazo. Vemos que hay algunas que son comunes a la fórmula anterior. La Arinus Longan, Longenrow, que nutre la sangre, calma el Shen y tonifica y nutre el corazón y el bazo. Radix Aucklandiae, Muxian, que regula el chi, fortalece el bazo. Radix Angelica Sinensis, Danwei, que nutre y armoniza la sangre. La Radix Polygalae Frita, ¿no? Jizuanji, que calma el Shen, abre los orificios, tranquiliza el corazón. El jengibre fresco, Radix Gingivilis Resens, Shengjian, ayuda a fortalecer el bazo, regula el Zhao medio. Y Fructus Jujubae, Dazao, que nutre la sangre, también tiene una función de calmar el Shen y de tonificar el chi. Cuando observamos casos de fuego de corazón, ansiedad, insomnio, podemos utilizar también Dao Chi San, esta fórmula que sus ingredientes, la combinación de los ingredientes tiene la función de calmar el fuego del corazón, dispersar el calor del corazón, también nutre el yin del corazón y del yin de riñón. La composición es la Radix Alemania, ¿no? Shen Di Huang, que es un tonificante del yin, genera fluidos, refresca la sangre, ayuda pues a enfriar el calor del corazón, el fuego del corazón. Caulis Akevia en la fórmula original, Mutong, que pone el calor del canal del corazón, promueve
la micción a través del canal del intestino delgado. Ya sabéis que el fuego de corazón puede descender por el intestino delgado y afectar a la micción. Es decir, Shaoyin, ¿no? Corazón-riñón, fuego-agua, corazón dentro del elemento fuego tiene relación vía con intestino delgado, riñón dentro del elemento agua tiene relación con vejiga, pero corazón y riñón pertenecen al nivel energético Shaoyin y intestino delgado y vejiga Taiyan. Por lo tanto, a través de esa conexión es como el fuego de corazón puede descender a través del intestino delgado y afectar a vejiga, afectar a la micción. Herbalopathé también es la fórmula original, Danzouye, que alivia la irritabilidad, eliminando el calor del corazón, y la regaliz, Radixglicerisa, Gansao, que se utiliza como embajador en muchas fórmulas y nos ayuda pues, a disminuir la toxicidad de ciertos ingredientes, tiene una acción sobre el Yao medio y en este caso también puede ayudar a aliviar la disuria. Bien, en los casos de fuego de hígado, podemos utilizar esta fórmula, Longan Xie Tang, cuando existe también exceso de yang en el hígado o incluso en casos de calor de humedad del hígado y vesícula biliar, porque fundamentalmente lo que hace es eliminar calor a nivel de la esfera hematobiliar, eliminar calor y humedad. Está compuesta por raíz de genciana, no raíz gentianae, que es el emperador que da nombre a la fórmula, Longdan Sao, pues como el emperador es la principal función, en este caso en la fórmula, aborda el síndrome principal, ¿no? Es decir, drena fuego de hígado, también puede eliminar calor y humedad en hígado y vesícula biliar, en el yao inferior. Muchas veces pues, sucede que la humedad desciende, siempre no tiene tendencia al descenso y puede afectar al yao inferior. Bueno, de hecho, hígado y vesícula biliar nos consideramos que pertenecen al yao inferior, aunque su posición desde un punto de vista anatómico puede estar en ambos, ¿no? La raíz Scutellariae, que es Huangqing, que también drena el fuego, seca la humedad, calma el ascenso de yang de hígado. La gardenia, Fructus gardeniae, Gigi, también drena el calor y la humedad y calma los estados de irritabilidad. Semen plantaginis, Chichiangzi, que promueve la micción y elimina el calor. Radix alismatis de Xie, que promueve también la micción y elimina el calor y la humedad. Radix bucleuri, Chaihu, que calma el calor relacionado con el estancamiento del chi de hígado, que hemos dicho que puede ser una de las causas de este fuego de hígado, bueno, en muchos casos es la causa. Y también elimina calor a nivel de vesícula biliar. Radix Rehmannia, Shengdi Huang, tonifica Yin. Extremities Radicis Angelica Sinensis, Dangui Wei, que nutre la sangre y la moviliza. Y otra vez la regaliz, Radixglicerisa Gansao, en este caso porque armoniza el yao medio, nos interesa desde la perspectiva de que la madera puede explotar a la tierra, la madera en exceso puede explotar a la tierra. Bien. En los casos de desarmonía entre corazón y riñón, podemos utilizar Tianguan Buxingdan o Buxingdan, en este caso Dan, que tonifica el yin de corazón, tonifica el yin de riñón, alivia el calor vacío y también tonifica la sangre del corazón.
Por lo tanto, tiene un efecto tonificante del aspecto yin, de corazón, de riñón, y es un tónico, también contiene algún tónico de la sangre. Por lo tanto, tiene este efecto de calmar el seno y despejar el calor. Realmente es una fórmula que funciona muy bien. Contiene remania, Hendihuang, ginseng, renshen, radix asparagi, ¿no? Tianmendong, también es diurética, pero tiene un efecto de tonificar el yin. La radix opiopogonis, maimendong, que enriquece el yin, tonifica yin, yin de corazón, yin de riñón. La escrofularia, la raíz de escrofularia, Shuanshen, que también tonifica yin y nos ayuda a eliminar calor en este caso vacío. La salvia miltorriza, ¿no? La raíz de salvia y miltorriza, Shen, que también tonifica la sangre, nutre la sangre y tiene también una acción de eliminar calor. La Poliacocos fulin, tonifica el bazo, ayuda a eliminar humedad, efecto también de tranquilizar el corazón. La Radix poligalae, Yuan Ji, que calma el Shen, se da el corazón, comunica corazón y riñón, se produce esta incomunicación entre corazón y riñón, norte-sur. Angelica sinensis, también para tonificar la sangre, además tiene esta acción de movilizar la sangre. Bueno, hay una norma, ¿no? Que si tonificamos la sangre tenemos que moverla, porque si no se podría producir o empeorar la estasis sanguínea, ¿no? Fructus esquisandrae, Wueji, que también tiene efecto tonificante del chi, tonifica el riñón, tonifica la esencia, nutre el corazón, genera fluidos, tiene un efecto también de tranquilizador, ¿no? Que calma el Shen. Semen platicladi, maíz y red, ¿no? Que nutre corazón y riñón y también calma el Shen. Semen Chichipispinosae, Transalren, de yin, tonifica sangre de hígado, calma el Shen. Radix platicodi, Ye Gen, que tiene una acción de dirigir la acción hacia la parte superior, en este caso, ¿no? Moviliza en dirección ascendente respecto a los movimientos del chi. Y en la fórmula original está también Tinavaris, Duché, que es el corazón, ancla y calma al Shen, ¿no? Tinavaris. Bien. Y por último, en el caso del otro síndrome de exceso que hemos mencionado, el tal y el fuego que afectan al corazón, podemos utilizar el Wendan-Tang, que, como la mayoría habrá podido imaginar, como avispados que sois, lo que va a hacer esta fórmula es eliminar Tang y calor, ¿no? Sobre todo, que en este caso que perturba al corazón. Composición despeja la cabeza, tiene una función de este efecto que puede producir el TAN. Ya sabes que existe un TAN sustancial y un TAN no sustancial, pero si es un tipo de acumulación y si provoca síntomas de TAN, se considera TAN y hay que eliminar TAN. Un TAN no sustancial, ejemplo típico, pues es el bolo histérico, ¿no? El síndrome del hueso de Ciruela. Pero hay también algún TAN no sustancial que puede afectar a la mente y que nos muestra síntomas de TAN, es decir, la saburra pegajosa, gruesa, etc. Bien, perjudica la circulación correcta del chi. Bien, la composición de Wendan-Tang es Caulis bambusa entenium, que trata también el calor, el TAN, vesícula, el estómago, refresca la sangre y hace descender el chi rebelde. Fructus aurantium maturus, GG, que reduce la acumulación, desciende el chi, transforma la flema y reduce la distensión.
Radix Spineliae Preparatum, Givenchy, que también transforma la flema, desciende el chi rebelde, armoniza el yao medio, calma el vómito, la náusea. Pericarpium citri reticulateal, Chempi, que regula el chi, tonifica bazo, hace descender el chi, transforma el tan. Poriacocos, Purín, Sclerotium poriacocos, resuelve también, ayuda a eliminar humedad, a tonificar el bazo, a regular y armonizar el yao medio, por lo tanto también ayuda a eliminar tan. Radix glicirriza preparata gigansao, que resuelve también el tan, despeja calor, tonifica bazo, armoniza y modera las propiedades de otras hierbas, como digo, actúa como embajador. Fructus jujuba, dasao, que tonifica bazo, estómago, aumenta y tonifica el chi, protege el estómago y finalmente el jengibre fresco, ¿no? Radix gingivilis recens senchian, que regula el yao medio y regula la relación entre vesícula biliar y estómago y puede calmar el chi rebelde del estómago. Bien, pues esta era la propuesta que hemos hecho para hoy. Hay otras fórmulas que encontráis dentro de las 50 que también pueden utilizarse en casos de ansiedad. Casos leves asociados a estancamiento de hígado, Xiaoyao-1, calor en la sangre, fuego de corazón con síntomas de calor en la sangre, pues se puede utilizar. Sichuan-Dabután para disminuir de chi sangre y San Juan-Sibután para el calor en la sangre, fuego de corazón, es decir, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y hemos considerado que estas 6, por los síndromes de vacío y de exceso que suelen ser habituales, pues son efectivas y según nuestra experiencia funcionan bien. Deciros que tenéis a vuestra disposición la página web de Erlingen, ¿no? www.erlingen.com. También tenéis el Facebook de Erlingen, donde se van publicando artículos sobre estudios, información sobre la utilización y la acción de las fórmulas. Podéis también dirigiros a ellos para cualquier consulta, solicitar Vademeco, solicitar producto si es vuestro deseo, si los necesitáis. Tenéis un teléfono de contacto, que es el 94-818-9894, por si queréis poner en contacto de forma directa para cualquier consulta, pues con la gente de Erlingen, que están encantados de atenderos. Y por hoy, sabiendo que vamos a cenar tarde, que quizás nos cueste dormir, no. Pero si hay alguna pregunta antes de dar por concluido el seminario, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, dejamos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna consulta. Recuerdos a todos los queridos amigos y conocidos que me están viendo. Muchas gracias. Muy interesante y dan las gracias. Gracias a vosotros, como siempre, y a vuestra disposición. Gracias. Dejo un minuto a ver si hay alguna pregunta por la furia. Un momento, todo el mundo sí, tenemos una pregunta. Si la ansiedad no va acompañada de insomnio, ¿las fórmulas servirían igual por el resto de síntomas? Sí. Sí, sin ninguna duda.
o incluso si... Claro, es más raro tener insomnio sin estado de ansiedad, ¿eh? Pero sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando correspondan al síndrome. Sí. Bueno, entonces dando las gracias, diciendo que ha sido muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias a todos por vuestra paciencia.